Buenas tardes nuevamente. Estamos retomando después de una dificultad técnica y estamos conversando con la editora de un importante libro que fue recientemente publicado. Y lo repito también para las personas que se comunicaron un poquito tarde. El libro se llama Un pasado vivo, 2 siglos de historia ambiental latinoamericana. La autora nos tiene la carátula allí para que ustedes lo puedan ver. Corresponde también a un libro que fue inicialmente un año antes publicado en inglés, de tal manera que ustedes podrían acceder a ello a través de las Uniandes, la librería de la Universidad de los Andes y el Fondo de Cultura Económica. Estábamos avanzando en una primera pregunta que me parece muy interesante porque nos enseña a todos, en realidad, cómo fue el proceso de elaboración, fabricación, construcción, no solamente de la idea, sino también de poner a punto los distintos artículos para que no quedaran artículos puramente fragmentados como resultado del trabajo de cada cual de un evento, sino más bien un producto realmente completo y digamos, cohesionado. ¿Nos puedes contar un poquito, Claudia? Sí, estaba diciendo cuando se cayó la red que la historia de este libro es una historia muy larga. Nosotros empezamos en 2012 y está asociada a dos instituciones, una red y una institución. La red es la red de Solcha, que es la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, de la que hacemos parte Germán y yo, que tuvo su sexto simposio aquí en Villa de Leyva, acá en Colombia, en el 2012. En esa ocasión, Estefanía Galini y yo quedamos de copresidentas, y cuando estaba yo regresando en el carro de Villalba a Bogotá con Christoph Mauch, que es el director del Rachel Carson Center for Environment and Society de Múnich, Alemania, nos pusimos a charlar. Yo estaba con él porque en ese año yo estaba de becaria en el centro. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a esa red que es Solcha? Y ahí surgió un problema clave que estábamos enfrentando, y es cómo la producción de Solcha estaba muy atomizada. Estaba muy atomizada en parte porque se producía en distintos lugares, entonces era a veces difícil la circulación, en parte porque algunos pues eran libros que no circulaban tan fácil o tesis que no circulaban de manera tan fácil, pero también porque muchas veces los autores le escribían a públicos nacionales, ¿cierto? Entonces los colombianos le escribían a los colombianos, los mexicanos a los mexicanos, y nos teníamos como muchas dificultades en esos cruces, y esos cruces se hacían sobre todo una vez al año en el simposio de Solcha, pero no tanto de manera escrita. Entonces de ahí surgió la idea de hacer un libro general sobre historia ambiental latinoamericana. En nuestro regreso a Múnich decidimos invitar a John Soluri, que es una persona que ha escrito un libro muy bonito que se llama Culturas Bananeras y que es gringo, y entonces maneja el inglés, cosa que era fundamental, y a José Augusto Padua, que es un historiador ambiental muy reconocido de Brasil. Entonces nos juntamos los tres, ellos vinieron o fueron a Múnich, y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos este libro? Y pensamos en temas claves, lugares claves que era importante explorar, y aquí la red de Solcha fue fundamental, es decir, el hecho que nosotros ya estábamos construyendo sobre una red de gente que se conocía. Entonces empezamos a decir, bueno, fundamental que invitemos a Reinaldo Funes, por ejemplo. Entonces, entre ese cruce entre autores y temas fue surgiendo como una estructura del libro, y le escribimos a varias personas para invitarlas, todas nos aceptaron, y de ahí vino el segundo paso, que fue hacer el libro. Y para eso el apoyo del Carson Center fue fundamental, pero no solamente el apoyo financiero, sino las ideas de Christoph Mauch, que es una persona maravillosa. Entonces Christoph nos dijo, vean, yo les sugiero que ustedes hagan dos talleres. La conversación y el trabajo colectivo es fundamental. Entonces hicimos un primer taller acá en Colombia, en Sasaima. Nos fuimos por allá a un hotelito en rural y nos encerramos 3 días. Y lo que hicimos fue discutir, hagan de cuenta, resúmenes ampliados de los capítulos como nos imaginábamos que podían ser esos capítulos. Ahí el asunto es importante porque cada uno tenía un reto muy grande, y voy a poner como ejemplo mi propio caso. Yo quedé encargada de hacer el capítulo de bosques, lo limité a selvas. De hecho, todos estábamos limitados ya temporalmente al siglo XIX y XX para hacer la cosa más sencilla, pero yo tenía que hacer un capítulo que no era sobre las selvas del Pacífico colombiano, que era lo que yo había estudiado, sino sobre todas las selvas de América Latina, que van desde el sur de México hasta abajo en la Amazonia, durante 200 años. Y
así todos, ¿no? Sobre la ganadería, etcétera, etcétera. Y cómo hacer para hacer una historia en cortica, ¿no? En capítulos chiquitos, amenos, amarradas alrededor de una idea, ¿cierto? Que no fueran datos y datos y datos, sino argumentos sólidos. Entonces, en ese primer taller discutimos esos textos que nos iban a servir de guía para escribir ya los capítulos completos y los publicamos como artículos corticos en la revista del Rachel Carson Center. Un par de años después nos vimos en Chascomús, Argentina, para discutir ya los textos completos, los borradores completos de los capítulos, y eso también fue fundamental, Germán, porque fueron textos, como estaba diciendo hace un momento, como masticaditos, ¿no? Fueron textos bien trabajados, en que nos criticamos todos y en que logramos además pues, hacernos amigos, ¿no? A punta de estar allá encerrados juntos y conocernos intelectualmente, saber cómo piensa el uno, cómo piensa el otro, darnos ideas, mira que yo conozco estas fuentes, estos libros. Luego tuvimos una última reunión, José Augusto, John y yo, para discutir unas últimas versiones y luego vino otro trabajo también muy complicado que fue la traducción de los capítulos porque unos escribían en español, otros en portugués, otros en inglés, las discusiones eran en todos los idiomas y también un proceso con las imágenes porque una ventaja también que tiene el libro es que todos los textos tienen dos imágenes y está lleno de mapas. Creo que ese lenguaje visual es parte importante del libro, entonces bueno, esa es como la larga historia que nos permitió tener este trabajo para Bueno, disposición de los interesados. qué genial. Yo creo que podríamos utilizar esa metodología también para otros propósitos en el futuro próximo. Claudia, una pregunta ya metiéndonos en el contenido del texto. ¿Cuáles son, digamos, esos ejes claves que ustedes lograron establecer que les permitió, digamos, darle coherencia a esa complejidad y diversidad de temas y de países también, y de lenguajes y todo lo que tú nos has mencionado? ¿Cuáles serían entonces esos ejes claves de esa gran conversación? Nosotros, cuando en el proceso, digamos, de todo el libro, esos ejes no estaban tan claros. Realmente lo que teníamos era como unos ejes temáticos y geográficos, ¿no? Vamos a hacer un capítulo sobre Brasil, uno sobre México, uno sobre selvas, uno sobre agricultura, pero la verdad es que la cosa estaba como un poquito atomizada. Y en el proceso de esas discusiones de las que te estoy contando, fueron surgiendo algunas ideas alrededor de una pregunta fundamental, que es, ¿qué es particular de la historia ambiental latinoamericana? Digamos, distinto a la historia ambiental gringa, la historia ambiental africana. Y de allí entonces salió la introducción. Entonces, la introducción es de alguna manera producto de las discusiones, es decir, la introducción es un poquito hija de los capítulos, más que una guía previa en que dijéramos, este es el material y por aquí es que nosotros nos vamos a ir. Ahora, nosotros identificamos en la introducción, y creo que este es uno de los aportes bonitos del libro, 4 ejes de la historia ambiental latinoamericana. 2 son fundamentales y aparecen, yo creo que en la mayoría de capítulos. El primero es que aunque nosotros nos estamos limitando o enfatizando en los capítulos en los siglos XIX y XX, hay una historia previa sin la cual la historia de los siglos XIX y XX no se entiende. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la colonia llegan acá una cantidad de bichos, esos bichos incluyen la viruela, ¿no? Que mata a una cantidad de gente y eso va a tener unas implicaciones enormes, ambientales y no ambientales. En términos ambientales, por ejemplo, el abandono de muchas zonas de cultivo que van a ser recuperadas por ecosistemas nativos como los bosques. Y otros bichos más grandes, ¿cierto? Como las vacas, los caballos, las ovejas, y en fin, hay unos procesos que vienen de la colonia o que vienen de periodos anteriores que son fundamentales para entender la historia ambiental latinoamericana. Entonces hay una historia larga, sería como un primer punto. Otro segundo punto relacionado con ese primero son los intercambios y creo que allí también hay un esfuerzo en todos los capítulos, no solamente de empezar reconociendo el pasado anterior, sino reconociendo que la historia ambiental latinoamericana no es solo latinoamericana. Está relacionada con esos intercambios permanentes y el intercambio colombino es fundamental, ¿cierto? La llegada de todos esos, de todas esas especies y de todos esos organismos, pero hay muchos más. Entonces, por ejemplo, uno de los periodos más estudiados en la historia ambiental latinoamericana es el auge exportador. Y el auge exportador es exportador. Es que se van de aquí una cantidad de mercancías
la producción de esas mercancías tiene unos efectos ambientales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay dos temas fundamentales que sí creo que atraviesan todos los capítulos. Los otros dos realmente son los que a mí me parecen más interesantes, Germán. El primero tiene que ver con un tema importante en historia en general, pero también en historia ambiental de manera muy específica, y es que la historia de América Latina se suele como juntar con la historia del mundo tercer mundo, los países en vías de desarrollo, bueno, como es ese grupo de países más pobres. Y cuando uno mira la historia de América Latina en esos términos, pues es un poquito complicado, porque si nosotros pensamos en el periodo que aquí nos está ocupando, es el periodo republicano. Entonces, mientras buena parte de África y Asia estaba entrando en procesos coloniales, nosotros estábamos saliendo del proceso colonial y empezando un proceso de construcción de estados nacionales. Entonces, uno de los temas importantes, yo creo, para entender este libro es cómo esa historia de construcción de naciones y de estados nacionales está atravesado por el tema o está atravesado por el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el proceso de construcción de Colombia, Perú, de Honduras, de lo que tú quieras, hace parte también, o la nacionalización de la naturaleza, la apropiación de la naturaleza por las naciones y los estados nacionales es parte de ese proceso de construcción que muchas veces ha sido dejado de lado por la historia. Entonces, por ejemplo, Stuart McCook en su artículo de ciencia nos habla de la construcción de floras nacionales como elementos que ayudan a consolidar esa idea de lo que era, digamos, Costa Rica, Venezuela o el país que fuera. La delimitación del territorio no es simplemente la construcción de una línea, es un proceso de decir lo que hay de aquí hacia adentro es nuestro y lo que hay de aquí hacia adentro son montañas y ríos y selvas y llanuras, etcétera, etcétera. La designación de parques nacionales ya en el siglo XX es parte de lo mismo, es coger unos pedacitos de naturaleza y decir esta es nuestra naturaleza más valiosa y por eso nosotros la tenemos que conservar. Entonces, todo eso hace parte de los procesos de construcción nacional alrededor de procesos de nacionalización de la naturaleza. Pero no solo eso, estos países eran muy ricos en recursos naturales y se buscó también, a veces intencionalmente, a veces no, convertir esos recursos en recursos naturales en recursos financieros, en plata para poder construir la sociedad y para poder construir el Estado. Entonces los estados dieron, ¿no?, grandes terrenos en concesión, ¿cierto? Dieron en concesión bosques o se convirtieron el agua, las riquezas de los suelos en mercancías como café para exportar y recibir divisas. Entonces creo que hay una cosa que me parece muy bonita en relación con la historia ambiental y es cómo la historia ambiental puede mirar procesos que ha mirado la historia, como la construcción de los estados nacionales, desde un ángulo distinto. Y el último tema es la tropicalidad, pero yo voy a dejar ese para más adelante porque no me quiero extender demasiado en esta respuesta. Bueno, genial. Allí los coloqué en el chat por si acaso para que la gente los pueda recordar. Entonces, Claudia, ya con esa visión, digamos, amplia y esos ejes, digamos, que amarran las distintas experiencias y artículos, empecemos a desglosar los artículos un poquito y miremos tal vez algunos que tomaron como la versión más convencional, y en este caso no estoy diciendo convencional como negativo, sino que son realmente dos países que por su, digamos, importancia emblemática, pues deben ser tomados en cuenta en cualquier historia de América Latina. Esos dos casos son México y Brasil. Entonces, danos una pildorita un poquito. ¿Qué tienen de especial esos dos capítulos, el de México y el de Brasil, que nos dan un sabor especial de historia ambiental distinto de las otras historias? Pues Germán, justamente lo que estábamos diciendo hace un momento es que la historia ambiental nos permite mirar con nuevos ojos problemas históricos de vieja data. Y uno de esos justamente es qué es México, ¿no? ¿Qué es Brasil? ¿Qué es Colombia? ¿Cómo se conformaron estos países? Entonces, en los dos textos que tenemos, como tú dices, pues de estos gigantes que son México y Brasil, los autores nos hacen dos propuestas distintas de cómo mirar esas historias nacionales desde una perspectiva ambiental. Entonces, primero, en el capítulo que abre el libro, Chris Boyer, que es un profesor de Estados Unidos, en este momento profesor de una universidad en Arizona, y Michelin Cariño, que trabaja en Baja California Sur, allá bien cerquita de Estados Unidos,
Ellos dos se juntaron para hacer esta propuesta, que es una propuesta más cronológica y alrededor de un concepto que ellos llaman revoluciones ecológicas. Entonces lo que hacen es que cogen los 200 años, identifican 3 revoluciones ecológicas, es decir, 3 formas en que la sociedad y el Estado se relacionaron con la naturaleza mexicana distintas. Entonces arrancan con lo que llaman la revolución liberal, ¿no? Que es el periodo de más o menos 1850 hasta 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana. Luego hablan de la revolución social, que es una revolución también ecológica porque implica redefinir las relaciones con ese territorio mexicano. Y luego terminan con una tercera que realmente se sobrepone en parte con esa revolución social, aunque es un poquito posterior, que es la revolución verde que arranca en la década de 1940. Entonces, yo creo que funciona muy bonito para México, además juega muy lindo con la idea de la Revolución Mexicana, pero también sirve un poquito de modelo de cómo pensar nosotros en otros países distintos a México. José Augusto Pago, aunque él también hace un recuento cronológico, tiene una entrada mucho más geográfica a través del territorio. Entonces, José Augusto Pago nos dice, la historia de Brasil es la historia del territorio brasileño. Entonces, lo que nos propone es cómo pensar en estos 200 años en el proceso de consolidación de ese territorio brasilero. Entonces, él nos va a hablar de algunos procesos como, por ejemplo, el cultivo del café, el boom del caucho, pero desde una perspectiva distinta en lo que él llamaría los procesos de territorialización. Entonces, hay algo muy bonito porque es pensar y entender que el territorio no es simplemente espacio, sino que el territorio está lleno de naturaleza y que en Brasil hay una cantidad de biomas distintos y que la historia sucede en relación con esos biomas, ¿cierto? En relación con la Mata Atlántica, con la Amazonia, con la Caatinga, con el Cerrado, que las fuentes de energía que se han utilizado tienen que ver con justamente con esos diferentes biomas y que, por ejemplo, en el siglo XX, para poner otro ejemplo, digamos más concreto, las ciudades se convierten en nodos que redefinen la manera como nos relacionamos con esos espacios. Entonces, revoluciones ecológicas o procesos de territorialización serían dos entradas que propone la historia ambiental y en particular estos autores de cómo pensar en las historias nacionales. Ok. Eh, Fascinante, así sea un poco convencional la unidad de análisis de Estado-Nación, de un territorio de un Estado-Nación, pero las dos entradas son muy, muy, muy interesantes. Pasemos a otra forma de mirarlo, porque ya no mirar un par de Estados-Naciones, sino son como unas macroregiones. Em, el libro contiene un trabajo sobre el Gran Caribe y también sobre los Andes tropicales. Entonces, ahora cuéntanos por qué esto desborda, digamos, los estados nacionales. Pues digamos que esta es como de las propuestas típicas de la historia ambiental, ¿no? Es cómo la historia ambiental puede generar unas unidades de análisis distintas que parten más bien de criterios ecológicos, geográficos. Entonces, las posibilidades son mucho mayores, ¿cierto? Uno puede hacer una historia de la Amazonia, uno puede hacer una historia de la Cuenca del Plata, uno puede hacer una historia de los Andes todos completos. Pero entonces, como no se podía hacer todo, escogimos el Gran Caribe y los Andes tropicales y la historia del Gran Caribe, es decir, no solamente de las islas, sino que incluye el territorio continental que hace parte de esa gran cuenca del Caribe, es el tema que adopta Reinaldo Funes en este caso. Y habíamos dejado pendiente el tema de la tropicalidad que se aborda en la introducción y es un tema que trabaja muy bonito Reinaldo. Entonces piensen ustedes que una de las características fundamentales en términos ambientales de América Latina es que la mayor parte de América Latina está dentro del trópico. Y cuando estamos hablando del trópico, estamos hablando de dos cosas que son bien interesantes. Estamos hablando de una realidad material asociada a ese lugar donde llega el sol con mayor fuerza, pero también estamos hablando de una idea, ¿no? De una idea que es cómo se interpreta la existencia de esos lugares en el mundo donde hace más calor, etcétera. Y Reinaldo entonces nos va a contar una historia que combina esa historia material con esa historia más simbólica. Entonces, en el caso del Caribe, vemos, por ejemplo, el paso de la idea del el trópico como la tumba del hombre blanco, ¿cierto? Aquí el lugar lleno de enfermedades donde los blancos vienen pues, a dejar su pellejo, y cómo eso se transforma asociado en parte a adelantos en la medicina que permiten, digamos, dominar muchas de esas enfermedades,
a Playa Brisa y Mar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el alemán en sus vacaciones? No, va a tirarse allá en las playas, en las playas caribeñas. Entonces, fíjense que son formas de entender el mismísimo ambiente, ¿no? Dominado por el calor, pero entendido, y dominado por el sol, pero entendido de maneras diferentes. Lo mismo con los procesos materiales. Entonces, esa abundancia de energía durante unos buenos siglos va a ser la base de la economía de plantación que va a caracterizar al Caribe, ¿no? Asociado con el esclavismo, en el que esa energía se transforma en bananos, ¿no? En azúcar, que es exportada al resto del mundo, pero luego las economías del turismo, que están de la mano de las ideas que se tejen sobre el Caribe, se va a convertir en una de las principales industrias del Caribe, donde lo que se vende ya no es fundamentalmente bananos y azúcar, sino la experiencia de las playas y de las palmeras, etcétera, etcétera. Genial. Em, Entonces, ya nos hemos movido por estados-naciones, ahora por, digamos, digamos, regiones, subregiones, pero amplias. Y ahora nos vamos también a otro que podría eventualmente ser inclusive más ambicioso en su alcance, digámoslo así. Particularmente el artículo tuyo que se llama Selvas amenazadas y amenazantes. Entonces ya nos da como otro tipo de mirada de análisis. Entonces cuéntanos un poquito sobre tu trabajo sobre selvas. Pues mira, empecemos primero de por qué selvas, porque estábamos pensando que era importante pensar en ambientes, ¿no? Entonces, si tenemos el Caribe como una gran macrorregión geográfica, podemos nosotros también pensar en otro tipo de ambientes que no son contiguos, ¿no? Como los bosques, como las ciudades, que son los dos capítulos que hay allí. Pero podríamos pensar en otro, y hay uno que lo voy a soltar porque me muero las ganas de que alguien lo haga, y es, por ejemplo, una historia de las sabanas naturales de América Latina. Tenemos las pampas argentinas, tenemos el cerrado brasileño y tenemos los llanos colombo-venezolanos, y yo creo que si nosotros hiciéramos una mirada que los juntara, aprendemos más sobre cada uno de ellos justamente por los contrastes entre uno y otro. Pero bueno, a mí me correspondió hacer el tema de bosques, como decía, lo limité a las selvas tropicales, y eso incluye lo que fue la mata atlántica, es decir, el bosque que bordeaba la costa atlántica brasileña, la gran cuenca amazónica y luego el bosque que arranca en el Pacífico colombiano y se extiende por todo Centroamérica hacia México. Yo tenía allí un reto muy grande y era, bueno, uno, entender las diferencias entre esos espacios, pero era hacer una historia que fuera igual que lo que estaba diciendo el Caribe, material y simbólica, es decir, que tuviera que ver con las ideas de la selva, porque las selvas han ocupado un lugar importantísimo en nuestra imaginación. Para eso pensemos en el libro que se acaba de ganar el premio Alejandro Ángel Escobar, bueno, que no es un libro, es una tesis que ojalá esté publicada pronto, pero es justamente sobre el lugar de las selvas en la imaginación, ¿no? Las selvas como el lugar, la vorágine, ¿no? Donde lugares de perdición, y luego las selvas hoy en día, o sea, las selvas amenazantes como el lugar de perdición, y hoy en día las selvas amenazadas porque son lugares, ecosistemas frágiles, que estamos destruyendo. Entonces, por un lado, busqué dar cuenta de esas ideas cambiantes, pero también de periodizar la manera como nos hemos relacionado con esas selvas, y encuentro pues distintos momentos, y hay tres momentos claves, ¿no? El primer momento es un momento en el que el efecto sobre las selvas es más o menos pequeño, es finales de segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, asociado a la economía exportadora, donde hay unas economías de plantación en unos lugares muy chiquitos que destruyen la selva, pero en puntos muy pequeños, asociados, por ejemplo, a los bananos en Honduras, o al café, digamos, más bien a la caña de azúcar en el norte de Brasil, o a la economía extractiva, como el caucho en el Amazonas, pero el caucho en el Amazonas, aunque tiene un efecto importante, no destruye, un efecto ambiental importante, no destruye la selva. Entonces, digamos, hay un momento en que en que la economía va avanzando sobre las selvas, pero con un efecto destructivo pequeño. Luego hay un segundo momento que se acelera, sobre todo en la década de los 60, que es el momento que aquí conocemos muy bien porque es la fuerte colonización hacia el Putumayo, hacia el Caquetá, pero eso mismo pasa en Bolivia, eso mismo pasa en Ecuador, eso mismo pasa en Brasil, y eso sí va de la mano de cambiar la cobertura vegetal de selvas a cultivos, y sobre todo a pastos.
Y luego hay un momento que se sobrelapa con ese segundo momento, que es el de las selvas amenazadas, ¿no? En el que empiezan los procesos de conservación. Entonces aquí, por ejemplo, en Colombia, en la década de los 80, se crean unos parques gigantescos en el Amazonas y unos resguardos indígenas que están asociados a la idea de conservación, ¿no? Con la idea de que, es que son los indígenas quienes son los verdaderos dueños y los cuidanderos, o los, perdón, las personas que han cuidado las selvas, y que por lo tanto se les deben reconocer esos derechos. Entonces trato de hacer esa historia incluyendo el Petén guatemalteco, ¿cierto? La Amazonia, pero también el Valle del Magdalena. Eh, Genial. Es una empresa, digamos, difícil y me parece que el caso del artículo que traen sobre, digamos, la ganadería o el papel de la ganadería también tiene, digamos, esa gran dificultad de tratar de ubicar distintos lugares de América Latina y darle sentido a las transformaciones y los impactos ambientales, como es el artículo de Sean Van Osdal y de Robert Cox, se llama, ¿no? Wilcox. Wilcox. Eso. Cuéntanos un poquito del caso de la ganadería, que también es, digamos, fascinante y es bien importante para la historia ambiental de Colombia, por ejemplo. Pues como dices, Germán, la ganadería nos cambia un poquito de eje o de forma de aproximarnos a la historia ambiental, y es a través de un tema, ¿cierto? No es un ambiente particular, sino una actividad humana que ha tenido unos efectos importantes sobre el ambiente. Yo lo que quiero rescatar del artículo de Sean y Bob son dos cosas. Uno es la más obvia, yo creo que para la mayoría del público, y es el efecto que tienen las actividades humanas sobre el ambiente. Entonces, la ganadería ha sido la actividad que ha producido los ambientes antrópicos que ocupan mayor espacio, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Entonces, era muy importante reconstruir justamente ese proceso de cambio. Y ese proceso de cambio, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Bueno, eso lo hacen ellos muy bien. Pero el otro punto que a mí me parece fundamental es la pregunta inversa. Es no cómo nosotros afectamos el ambiente, sino cómo el ambiente afecta a la historia humana. Y en el capítulo lo hace de manera muy bonita, y ambos asuntos van de la mano. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se expandió primero la ganadería? La ganadería primero se expande en las sabanas naturales, donde las vacas se reproducen como conejos. Luego, en los bosques tropicales, donde el proceso de conversión a pastizales es más fácil. ¿Cierto? Es más fácil quemar un bosque seco que quemar una selva. Y devuélvete antes de que hubiera motosierras y cosas de esas. Y el periodo final es el periodo que nosotros tenemos más claro en la mente, que es el del Amazonas, ¿no? O lo del Hamburger Connection, que es la deforestación en Centroamérica. Es el más tardío, justamente porque esos ambientes son ambientes que son más difíciles de transformar en pastizales. Entonces, esa historia no es una historia que la hacemos solamente las sociedades o los seres humanos, es una historia que tiene que ver con esa interacción con sabanas naturales o bosques secos o bosques húmedos. Es más, la otra cosa bonita es que los animales, que es un tema que a mí me encanta y que hubiéramos podido profundizar y no profundizamos mucho, aparecen fundamentalmente en este capítulo de ganadería, por obvio, y es que la historia de la ganadería no solo la hacen los ganaderos, o no solamente la hacen los gobiernos con sus políticas públicas, como en Brasil, de amplios subsidios a la ganadería que ayudó o está ayudando a acabar con el Amazonas, sino lo hacen las vacas. Entonces, si uno no entiende qué es una vaca y cómo funciona una vaca y cómo la vaca convierte el pasto en carne y cómo la vaca tiene paticas y que camina al mercado como no lo hace, por ejemplo, el maíz, cómo la vaca se puede cosechar en cualquier momento, uno no entiende esta historia. Entonces, ese capítulo, o hablar de ese capítulo, me da la oportunidad de decirle aquí a la gente que nos está escuchando que uno de los temas que abordamos en el libro es justamente ese papel que tiene la propia naturaleza en la historia. Ok, genial. A mí me parece particularmente importante porque, pues ya tú sabes que de todas maneras el tema de la ganadería y los ganaderos, pues tiende a ser bastante controversial, pues en este país, además porque pues está asociado no solo a asuntos medioambientales, sino a asuntos efectivamente relacionados con conflicto armado y otros temas, por lo cual evidentemente es muy complejo o escabroso un poquito a veces el tema. De hecho, en alguno de los trabajos anteriores de Sean, me parece que él mostraba cómo el tema de la ganadería no era todo solamente un asunto de esos grandes ganaderos, sino también de pequeños campesinos
que tenían y estaban interesados en una, dos, tres vaquitas por unas características particulares súper importantes que le suministra, digamos, a la economía familiar campesina. Entonces, pienso que es un aporte muy, muy importante. Igual que eso, hay otros temas allí transversales que los voy a mencionar rápidamente porque de pronto no nos va a quedar tanto tiempo, pero de los que quieras comentarnos un poco, pues bienvenido. Es como un panorama genial de todo tu libro. Un tema tiene que ver con alimentos, el otro creo que ya lo comentaste un poquito que tiene que ver con el petróleo, el otro el papel de los científicos y por último, digamos, las políticas o las políticas en sentido amplio de conservación. Entonces tenemos, digamos, temas que parecen como distintos, ¿cierto? Pero que son también entradas diferentes para examinar pues la historia ambiental de América Latina. Entonces, eh, pues coméntanos un poquito sobre lo que tú consideres alimentos, petróleo, científicos, conservación, como cada una de ellas daría lugar para toda una conversación, ¿verdad? Pues sí, eso es como medio libro, pero bueno. Em, a ver, John Soluri, ¿no? Uno de los editores, quedó Sí. encargado del capítulo sobre agricultura, porque la agricultura es uno de los temas que más se ha trabajado en historia ambiental. Él hizo su libro sobre el cultivo de banano en Honduras, José Augusto Pádua trabajó sobre el café en Brasil, Reinaldo Funes sobre la caña de azúcar en Cuba, y en vez de irse por el camino fácil, porque ese sí era un tema en el que había trabajo, dijo, no, 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 aquí nosotros no hemos hecho sino hablar de las economías, de los grandes monocultivos y de los productos de exportación y hemos dejado de lado algo que es muy importante, que es la economía campesina asociada a los ambientes muy diversos de la agricultura. Entonces, y asociado también a un tema cultural muy importante, y es que los productos de los campesinos que van al mercado interno y no necesariamente son productos de exportación, tienen que ver con lo que tú estás diciendo, con los alimentos, con la comida, y la comida tiene que ver con la cultura. Entonces, John hizo un trabajo centrado en el cultivo de maíz en México, la papa en Perú, los frijoles en Brasil, y le metió ahí el café, sobre todo para el caso del café brasilero, alrededor de economías campesinas y del tema de agrodiversidad y la relación entre economías campesinas con otro tema del libro, que es esos mercados urbanos, cómo la expansión de los mercados de las ciudades tiene que ver con esos mercados urbanos. Y eso lo voy a conectar con el capítulo de Mirna Santiago. Mirna Santiago había escrito un libro sobre el petróleo en México, y ella va a usar el mismo eje que tiene en ese libro, ya no para hablar del petróleo en México, sino del petróleo y la minería en toda América Latina. Hay una cosa muy interesante de la minería y el petróleo en términos ambientales, y es que uno saca petróleo donde hay petróleo. Uno saca plata o oro donde hay oro y plata. La minería está condicionada por un tema evidentemente ambiental, y es que hay que ir al lugar donde están esos recursos para sacarlos. Y eso lo que hace es que concentra a un gran número de trabajadores en lugares donde normalmente no estarían trabajando, ¿cierto? Porque no escogen su ubicación. Entonces, algunos de los lugares donde se desarrolla la minería son lugares bastante complicados, y las condiciones de trabajo de estos grupos de trabajadores grandes han sido muchas veces bastante difíciles. Entonces, lo que hace Mirna en su artículo es reconstruir esta larga historia de extracción minera o extracción petrolera asociada a el trabajo, a los grupos de trabajadores y al movimiento de los trabajadores. Entonces, lo que quería llamar la atención sobre el caso de los capítulos de John Soluri y de Mirna Santiago sobre agricultura campesina, minería y petróleo, es cómo hay una dimensión social muy fuerte que permea todos el contenido completo de esos dos capítulos. Entonces, cómo hay que tener mucho cuidado a pensar, digamos, que la historia ambiental es por allá una cosa distinta al resto de las demás historias, ¿no? Aquí la historia ambiental es una historia profundamente social, así como puede ser profundamente económica o profundamente política. El caso del artículo de Emily Wakefield, que es el artículo de conservación que acabas de mencionar, a mí me parece interesante porque nos muestra cómo la historia ambiental
abre nuevos temas que normalmente no son estudiados, ¿cierto? La conservación es como un típico tema ambiental, o por ejemplo la historia de los animales sería como un típico tema ambiental, y es un tema del que casi no se ha escrito. Entonces, a Emily sí que le quedó difícil porque tenía muy poco material sobre el que apoyarse. Y ella lo que va a hacer es un panorama general sobre la historia de la conservación. Ella lo que va es a proponer una periodización de la conservación en América Latina, como una base para que cualquiera que estudie cualquier parque o cualquier unidad de conservación en cualquier parte de América Latina tenga ya un marco de referencia que es algo supremamente útil. Y yo además de eso rescataría de su trabajo una cosa importante, y es que Emily nos va a hablar de algo que de pronto nos va conectando de una vez con el epílogo de John McNeill, y es que ella dice, para entender la conservación en América Latina hay que entender la extinción de la megafauna de hace más de 10.000 años. Es decir, para entender la historia de los siglos XIX y XX no es suficiente con que miremos la historia colonial, no es suficiente mirar la historia de las comunidades indígenas que habitaban en nuestro continente antes de la llegada de los europeos, sino hay que irse incluso antes, más lejos, porque esa historia tiene que ver con qué otros seres vivos habitan esta región y cómo eso afecta muchos procesos, en particular en este caso, los procesos de conservación. Nosotros aquí no estamos conservando cebras y elefantes y hipopótamos porque nuestros grandes mamíferos se extinguieron. Entonces la historia de la conservación aquí en África es distinta por muchas razones, pero entre otras porque aquí se extinguieron, no sé, el 87% creo de la megafauna, mientras que en África fue el 40%. Listo. Claudia, ya estamos llegando como al epílogo, pero yo quisiera que nos devolviéramos a un punto porque me parece que no le dimos la importancia que yo creo que tiene, y es el tema de las colegas brasileras sobre las ciudades y la historia como de las ciudades como una segunda naturaleza, como parte de la naturaleza. Me parece importante decir algunas cosas especiales sobre ese artículo. Mira, ese fue un capítulo bastante difícil porque imagínate, este es un este es un continente urbano, ¿no? Lleno de ciudades, mega ciudades como Ciudad de México, mini ciudades como Ibagué o no sé si Paquirá, y ellas tenían que tratar de dar cuenta de todo eso. Y aquí vemos pues un ejemplo de cómo un tipo de historia muy frecuente, ¿no? Que es la historia urbana, realmente se le había olvidado cosas absolutamente fundamentales. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros en una historia urbana ambiental? Uno, las ciudades tienen una matriz ambiental, las ciudades no quedan flotando en la estratosfera, no hay ciudades muchas que están a la orilla de los ríos, algunas que están en la costa. Nuestra ciudad queda, por ejemplo, Bogotá, en la que estamos al lado de los cerros, sí, con unos ríos, pero también con humedales. Entonces, si uno entiende dónde están ubicadas las ciudades, va a entender buena parte de la historia de la ciudad. Otro tema que ellas traen que es muy importante son cómo hay distintos seres que habitan las ciudades distintos de los seres humanos. Entonces la historia de las ciudades también es la historia de las ratas, la historia de las ciudades también es la historia de las palomas, es la historia de las pulgas, es la historia de los perros. Entonces hay allí una historia que es más amplia, que involucra a otros organismos y que hay que tener en cuenta. Las ciudades son centros metabólicos a los que les llegan muchos recursos, se transforman y se sacan. Y esa propuesta de la historia ambiental del metabolismo urbano es muy importante. Entonces aquí, ¿qué traemos? No? Nosotros nos chupamos una cantidad de recursos que nos llegan en forma de luz eléctrica o de energía eléctrica y en forma de agua, ¿cierto? Entonces las ciudades, como decía antes, en relación con con lo que hablaba José Augusto Padua, o incluso con las herencias coloniales, son centros que definen la relación de estas sociedades, no solamente con la naturaleza de ese lugar, es decir, no solamente con el río que queda sobre el cual está construido la ciudad o en relación con las palomas que viven en la Plaza Bolívar, sino con ambientes que quedan cerca o que quedan incluso muy lejos. Entonces son nodos que median esas relaciones. Y el otro tema que me parece absolutamente fundamental mencionar antes de cerrar esta respuesta es el tema de los conflictos sociales alrededor del acceso y uso de los recursos de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene derecho a vivir en dónde? ¿Cierto? Entonces, ¿quién construye la casa en dónde y con qué materiales? Entonces, esos aspectos que tienen que ver con justicia social están muy marcados por cuestiones ambientales. ¿Quién vive al lado del basurero? ¿Cierto?
Entonces, bueno, eso para dar algunas ideas de el reto y es un texto muy bonito, el que escribieron Lisa y Regina, dos colegas brasileñas, como dices tú. Excelente. Antes de llegar ya al final y al epílogo, quisiera comentarle a la audiencia que en la parte de arriba del chat está el lugar donde se puede conseguir el libro, se puede leer el libro, de hecho hasta el 20 de diciembre, puedo estar diciéndolo mal, ahí en ebooks.uniandes.edu.co, pero también pues quisiera decirles, como ya se acerca la Navidad, podría ser un bonito regalo que se puede conseguir en la librería de la Universidad de los Andes y en el Fondo de Cultura Económica. Creo que hacerle la divulgación al libro, y creo que comprar libros es una bonita labor cultural en épocas actuales. Entonces, por eso no me da ni pudor decirlo. Para llegar al final de la conversación y del texto, en realidad, pues ustedes, digamos, reclutaron a un historiador de mucho renombre, ¿no? Como de las grandes ligas, este señor John Robert McNeill, J.R. siempre escribe, ¿no? J.R. McNeill, así se llama. Le tocó no buscarlo por ahí en Google, cómo se llama realmente. Y él hace un epílogo que de alguna manera me parece que en lugar, digamos, de cerrar el libro, como que en realidad como que lo abre a otros más. Entonces, cuéntanos un poquito eso, cómo está planteado ese epílogo de McNeill. Mira, primero como una anécdota, nosotros al principio pensamos que queríamos tener como unos contrapuntos al final del libro, entonces queríamos un especialista en historia de África que lo leyera y nos dijera, bueno, ¿cómo se lee esto en relación con la historia de África? Y así, ¿no? Alguien con historia de Estados Unidos o Norteamérica, alguien con historia de Europa, pero también estábamos haciendo un esfuerzo muy grande porque el libro no fuera una enciclopedia, sino un libro, ¿cierto? Una cosa que, no, aquí se ve, no, tiene un tamaño pues normalito, ¿cierto? No es de esas cosas que uno tiene que ¿Cuántas echar en... páginas? ¿Cuántas páginas? Sí. Entonces finalmente nos decidimos en solamente invitar a John McNeill, porque yo creo que no hay nadie que tenga una visión tan amplia como él en historia global ambiental. Y John afortunadamente es una persona muy generosa y además prolífica y entonces aceptó, se leyó el libro en un segundo y escribió el epílogo y él en el epílogo hace dos cosas. Una es que plantea temas que no tratamos o que no tratamos suficiente y que vale la pena explorar. Entonces, por ejemplo, yo les había hablado de lo de la historia profunda. Entonces nos dice, bueno, yo creo que explorar ese pasado que ustedes no exploran puede ser muy, muy importante y apenas sale como una cosa chiquita en el texto de Emily Wakefield. ¿No? Otro tema que nos dice él es la historia marítima, ¿no? La historia que ustedes hacen es una historia fundamentalmente terrestre, por ahí hay un ejemplo de perlas en el caso de México y eso porque Michelín Cariño trabaja justamente ese tema, pero nosotros no, como si fuéramos todos andinos aquí, ¿no? Centrados entre las montañas y sin ver el mar. Ahora, y yo creo que ahí la lista de cosas que él pone son muy ciertas, pero son infinitas, ¿no? Yo decía hace un rato que, por ejemplo, los animales no aparecen casi en el libro, y así podemos seguir, ¿cierto? Hay en la Patagonia, mejor dicho, la cosa puede ser eterna y yo creo que lo que el libro buscaba realmente, y por eso me gusta lo que acabas de decir, era sentar como una primera base, ¿cierto? Hacer como una primera gran síntesis de los siglos XIX y XX y de ahí que sigan todos los demás, pero que tengan esa visión general. Entonces, John ayuda como en escoger no unos temas cualquiera, sino unos temas grandes e importantes. Y lo otro que él hace en el epílogo es pensar en particularidades, un poquito de la mano de lo que nosotros tratamos de hacer en la introducción, y es qué es particular del caso de América Latina. Y lo que a mí aquí me parece más valioso es que aunque él lo pone como una peculiaridad o como una particularidad, más que como un tema que hizo falta tratar, realmente es ambas cosas, y es el tema de la energía. En el libro el tema de la energía no está, pero por ahí, ¿no? Lo de ciudades un poquito, en lo de Brasil un poquito, y el tema de la energía es absolutamente fundamental. Si uno no sabe cómo se mueve la sociedad, eh, no, no, pierde como la base, es cierto, es como si nosotros no comiéramos. Y él anota algo que es muy, muy interesante, y es que
América Latina se saltó un periodo, como en la historia de la energía, que es la época del carbón, ¿cierto? Muchas sociedades utilizaron primero la biomasa, piensen aquí, pues leña, ¿no? Luego pasaron a una economía basada en el carbón y luego en el petróleo, mientras que en América Latina, en general, el periodo del carbón, con excepción de unos ciertos lugares, prácticamente no existió y en muchos casos hicimos, bueno, pasamos directamente al petróleo, en parte porque aquí, ¿no? México, Venezuela fueron países, importantes países productores de petróleo, pero hicimos el salto a la energía hidroeléctrica. Y América Latina tiene una peculiaridad en el contexto mundial y es que más de la mitad de la energía de la región proviene de fuentes hidroeléctricas. Y él además se aventura una cosa muy loca, como hay algunos libros que reconocen, hay muy por el estilo del capítulo de Mirna Santiago, del papel importante que tuvo en Inglaterra la producción de carbón, porque la producción de carbón agrupó a una cantidad de trabajadores en un sector de la economía absolutamente crucial, pues porque sin carbón no se movía el mundo, y les dio entonces un poder enorme, y al darles un poder enorme, a un grupo popular, ¿cierto? De los trabajadores más bajos, que son los trabajadores del carbón, obligó a un proceso de democratización de la sociedad. Entonces, McNeil nos hace la pregunta, bueno, ¿será que como América Latina no tuvo carbón, perdió una oportunidad de un proceso de democratización como lo tuvieron otras zonas? Yo diría que hay muchas formas distintas de tener procesos de democratización y que la historia no se reduce al carbón, pero es un comentario chiquito, pero poderoso, ¿cierto? La energía importa y no solamente importa porque mueve literalmente a las sociedades, sino porque puede tener unos efectos, por ejemplo, sobre el sistema político. Sin duda la energía es súper importante y supondría que de alguna manera pues algo pues se trata también pues con el tema del petróleo, supongo que trabaja Mirna y de alguna manera no digo que está cubierto el tema porque realmente es muy importante y requiere mucho cuidado. Nos quedan muy poquitos minutos, como 4, pronto nos sacan del aire. Podríamos haber escuchado preguntas de la audiencia si están interesadas. Tendrían que haberlas puesto en el chat, pero no las veo allí. Entonces, quisiera mencionar por ahora otro temita que, de esos que menciona McNeil, que es verdad, o sea, el listado a uno le acaba saliendo como un listado de mercado cada vez que uno piensa en los temas ambientales y eso nunca termina uno. Siempre algo le faltó, ¿no? Eso es impresionante. Pero hay un tema que me llamó la atención y muy poco lo trabajó McNeil o lo elaboró, pero que podría ser interesante e importante para Colombia. Y él menciona el tema de la relación de historia ambiental con la guerra. Entonces me llevó a pensar que podría ser importante, otro librito, otro proyecto colectivo de cómo construir, digamos, la historia ambiental del conflicto armado. Por ejemplo, ahora que tenemos la Comisión de la Verdad trabajando desde 1958 y entonces, que es el punto donde ellos delimitaron para arrancar a dar cuenta de las víctimas, del conflicto, de los actores y demás, pero el tema ambiental pues aparece poco. Cuando uno ve los acuerdos de paz, fíjate también que están escondidos, lo ambiental no aparece de frente, pero cuando llegas a coca, fumigaciones y otros aspectos, pues ahí entra también y no parece realmente evidente esa relación entre guerra y conflicto armado. Entonces quería como sugerir que ese podría ser otra cosa como interesante para pensar. Entonces, no sé si al respecto tienes algo que comentar. La historia ambiental de la guerra ha sido hecha más alrededor de guerras regulares que guerras irregulares, ¿no? Entonces está la historia ambiental de la Guerra Civil de Estados Unidos, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam, que bueno, esa sí es una guerra irregular. Y aquí en América Latina tuvimos muy pocas grandes guerras, ¿no? La guerra del Pacífico, la guerra de la Triple Alianza, como lo dice McNeil en su capítulo, pero creo que tu punto es absolutamente válido, ¿no? Sendero Luminoso, eh, hay algo, sí hay algo sobre el conflicto centroamericano y ahora pues el caso nuestro. Y creo que el Centro de Memoria Histórica, yo traté de que hicieran un estudio sobre el tema medio ambiente, pero llegué muy tarde cuando ellos ya estaban cerrando, pero es una gran dicha saber que la Comisión de la Verdad sí está poniéndole ahorita, empezando a ponerle atención, no sé qué tanto, pero sí están trabajando sobre el tema ambiental. Pronto tú sabes más que yo, pero
estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema crucial y es un tema crucial para el caso colombiano. Una persona de la audiencia, a propósito de este tema, colocó en el chat el siguiente punto, es Magdalena Castellanos. Dice, en el diario de Marulanda se encuentran cosas interesantes en la relación entre lo ambiental y la guerra. Agrega que explica un poco el tema de la conservación, fíjate, que es un tema que entiendo que tú estás empezando a trabajar, y la importancia de la guerrilla en la relación entre conservación sí, bueno, y actores, digamos, armados en este caso como la guerrilla. Bueno, la verdad es que creo que se nos está terminando el tiempo. Hemos estado comentando con la editora, una de los 3 editoras de un libro recientemente publicado de gran importancia. Yo personalmente lo incluiré en mi clase de historia ambiental, y el próximo año que voy a estar dando clase en la Universidad de Wisconsin va a ser una de las lecturas obligadas en la versión en inglés, por supuesto. El libro se llama Un pasado vivo, 2 siglos de historia ambiental latinoamericana. Ustedes lo ven allí en la pantalla. Se los recomiendo a todos. Podría ser un bonito regalo de Navidad. Se consigue, si ustedes lo pueden leer, gratis hasta el 20 de diciembre, en donde dice al comienzo del chat, que es ebooks.uniandes.edu.co. Y la verdad es que nos quedamos con las ganas de conversar más y sobre todo de escuchar las preguntas que pudieran tener pues la audiencia, pero desafortunadamente el tiempo entiendo que se nos ha acabado. Muchísimas gracias, Claudia, a nombre de la empresa editorial de la Universidad de los Andes, por hacernos todos estos interesantes aportes en la lectura de tu libro. Si no tienes nada más que agregar, podría cerrar, pero tienes la última palabra. Solo dar las gracias. Un gusto poder hablar contigo del libro. Bueno, genial. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, y seguramente habrá otra conversación de estos temas interesantes que se van produciendo en este país, de que realmente ha incrementado la calidad de los investigadores y los académicos. Muchísimas gracias a todos y a todas.